Gusto en saludarles nuevamente. Hoy día vamos a ver un texto en Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros contextualizamos este texto, o sea, lo situamos en nuestra realidad actual, ¿no? Tendríamos de que ya hace mucho tiempo Jehová se lo dijo a Jeremías. Jeremías escribió el libro más o menos el año 627 antes de Cristo, pero Jeremías dice ya hace mucho tiempo, no especifica cuándo, ¿no? Tal vez inclusive mucho antes que lo escriba, se entiende, ¿no? Pero definitivamente hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, cuando dice luego con amor eterno, ¿no? Nosotros podemos, ¿cuál es la eternidad del amor de Dios? ¿No? Obviamente, si nosotros tomamos lo que nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, no en el Evangelio, sino en Primera de Juan, nos dice que Dios es amor. Entonces, si Dios nos dice con amor eterno te ha amado, quiere decir de que el amor es, al ser Dios, es también eterno, el amor que viene de Dios. El amor que nosotros tenemos aquí en la tierra es temporal, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos dice, y amamos a nuestro prójimo, amamos especialmente, de una manera especial, a nuestros padres, hijos, hermanos, ¿no? Los familiares más cercanos. Pero ese amor filial, ese amor de parentesco, se va a acabar el día que nosotros partamos de esta tierra, ¿no? Y va a ser diferente porque ahí vamos a ser ya todos hermanos, todos hijos de Dios, todos un solo cuerpo en Cristo, bien, aunque espiritualmente ya lo somos aquellas personas que ya han recibido al Señor Jesús en su corazón. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios va mucho más allá. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, de versículos 4 y 5, nos dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser eso? Es que Dios no tiene tiempo. Dios, la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso nos quiere decir de que para Él no existe tiempo, no existe distancia, ¿no? Él es omnipresente, además Él está en cualquier parte del mundo, y no solamente en el mundo, en cualquier parte del universo, porque todo lo sustenta el universo, que es inmenso, tan grande, ¿no? Ni idea de cuánto mide, ¿no? Pero todo eso lo sustenta Él. Entonces dice desde antes de la fundación del mundo. Vemos en Génesis la fundación del mundo, la creación de todo, pero sin embargo Dios dice que nos amó desde antes ya. ¿Por qué razón? Porque su amor es eterno como Él mismo es eterno, ¿no? Y en el versículo muy conocido del Evangelio de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó, está en pasado, ¿no? Se relaciona con esto que nos dice en Efesios, se relaciona con la eternidad de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad nos amó, ¿no? La pregunta vendría a ser, ¿nosotros correspondemos a ese amor que Dios nos ha dado? ¿En verdad lo correspondemos? En el mismo Evangelio de Juan nos dice que la forma de corresponder el amor de Dios es obediencia, obediencia a su palabra, y no como algunos lo hacen. Bueno, este versículo a mí me parece que sí, esto está ya fuera de tiempo, ¿no? Y creen de que se puede separar lo uno de lo otro, cuando la voluntad de Dios es una sola y va a permanecer por siempre, ¿no? Hay cosas obviamente en la palabra de Dios que nos enseña lo que no debemos de hacer, pero hay cosas que sí nos ordena inclusive que es lo que debemos hacer, ¿no? Y una de las cosas son los mandamientos, y no son solamente los 10 mandamientos, sino la Biblia contiene mandamientos, pues, como se dice, de tapa a tapa, ¿no? En fin, ahí están cantidad de mandamientos, pero se centra sobre todo en amar a Dios. Si se ama a Dios, se va a obedecer su palabra. Y
dentro de ese contexto está también amar al prójimo como a uno mismo. Bien, entonces eso es lo que les aporta. Y la parte final de este versículo dice: te prolongué mi misericordia. Este prolongué no tiene un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede ser? ¿Y qué cosa es misericordia? Misericordia es un trato compasivo que nos da Dios, pero no porque nosotros lo merezcamos, sino simplemente por su amor. Es como que ¿qué sucede dentro de un hogar cuando de repente un hijo se porta mal? No lo va a desechar al hijo, porque le siente amor, justamente le va a perdonar, ¿no? Y así igual en las relaciones. Y cuando Dios nos dice, cuando Jesús enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, también significa que uno debe de amarse, y por lo tanto, si se ama a uno mismo, perdonarse los errores y no estar machacando con eso, ay, qué bruto que he sido, cosas por el estilo, ¿no? Sino que saber perdonarse nuestros errores, porque finalmente somos humanos falibles, personas que podemos equivocarnos, ¿no? No somos infalibles, por lo tanto, así como es fácil perdonar a otras personas, igual debe ser fácil perdonarse a uno mismo. Entonces, esta misericordia es eso, ¿no? Que lo prolongó indefinidamente. Pero claro, como el mundo se va a acabar, va a haber un tiempo de que se acaba, y lo dice bien claramente en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, hasta ese tiempo, hasta el final, hasta los tiempos finales, hasta que todo se acabe en este mundo, hasta el final de los tiempos. Pero Dios, después de eso, el amor de Dios va a permanecer en todas las personas que hayan recibido al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, y por lo tanto van a tener vida eterna. Y va a estar dentro del mismo cuerpo espiritual de Cristo, y por lo tanto va a estar dentro de lo que es el amor de Cristo. ¿Por qué razón? No porque tengamos méritos, no porque hayamos hecho esto, lo otro, aquello, a favor inclusive de la obra, sino que simplemente porque Dios nos amó primero y nos amó desde la eternidad, ¿no? ¿Cómo demostró ese amor tan grande? Demostró enviando al Señor Jesús, enviando al Señor Jesús a padecer todo el sacrificio que hizo, ¿no? Hasta terminar en la cruz, y todo por amor, ¿no? Todo por amor. Obviamente que Dios no ama las malas acciones, Dios no ama el pecado, ama a la persona, y por ese amor que tiene envió al Señor Jesús para que podamos ser salvos, para que podamos tener vida eterna, para que podamos ser parte del cuerpo de Cristo, para que podamos ser parte de esta deidad que es Dios es amor. Hagamos un momento de meditación sobre esto. Si ya tenemos al Señor Jesús, mantengámonos en esa línea, y si hay alguien que no lo tiene, pues medite en esto. Dios te ama y Dios quiere que estés junto a Él ahora y por la eternidad. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.